La comida no es solo sabor, también es cultura. Antes de introducirnos en las delicias argentinas, es importante saber que su gastronomía mezcla recetas y platos típicos de pueblos nativos de América, ingredientes propios de la cocina española que se introdujeron durante la invasión y tienen también mucho aporte de Italia, Alemania y Francia. Esto se debe a que Argentina recibió migrantes de diferentes partes del mundo, pero principalmente de estos países europeos, desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Por eso no debería asombrarte encontrar entre sus comidas más populares platos como la famosa pizza italiana. Por supuesto, transformada con exquisitas variantes locales. Dicho esto, bienvenidos a conocer mi top 10 de gastronomía argentina. Comenzamos. El asado. Es un plato emblemático de la cocina argentina y es considerado una tradición cultural de este país. Consiste en la preparación de carne, generalmente cortes de vaca, que se cocinan a la parrilla. Su historia se remonta a los pueblos originarios de la región, quienes a través de técnicas de asados a las brasas, comenzaron a cocinar la carne de los animales que cazaban. Con la llegada de la invasión española, estas técnicas fueron trasladadas a las estancias ganaderas. En la actualidad, el asado argentino es una comida típica de los fines de semana y festividades, donde las familias y amigos se reúnen alrededor de la parrilla para disfrutar de la carne asada. También es reconocida a nivel mundial como una comida típica de la Argentina y una de las más deliciosas. Las empanadas son un tipo de empanada característico de Argentina, elaboradas con una masa de harina de trigo y manteca, cocidas al horno y rellenas con variedad de ingredientes. Su historia se remonta a la época de la invasión española en América del Sur, siendo estos los que trajeron consigo la tradición de las empanadas, y esta se fusiona con los ingredientes y sabores propios de la región. A lo largo de los años, cada provincia argentina ha desarrollado su propia versión de las empanadas, con rellenos y sabores únicos. Su forma también varía según el lugar. Por lo general pueden ser semicirculares, pero también pueden ser rectangulares o en forma de bocadillo. Son consideradas un símbolo de la gastronomía del país y son reconocidas internacionalmente por su sabor único y exquisito. Su historia y evolución a lo largo de los años son reflejo de la diversidad culinaria y cultural de Argentina. Milanesas. Uno de los platos más populares de este país, que consiste en filetes de carne o pollo que se empanan con pan rallado y se fríen en aceite caliente hasta que queden bien doraditos y crujientes por fuera. Su origen se remonta al siglo XIX, con la llegada de inmigrantes italianos. La receta se basa en la coleta milanesa, un plato típico de la región de Milán, en Italia. Sin embargo, en Argentina se le dio un toque único al agregarle condimentos y especias locales. Este plato se puede encontrar en la mayoría de los restaurantes y hogares como comida casera, y su preparación puede variar según la región o al gusto personal. La pizza argentina, claramente influenciada por la cocina italiana, pero con muchísimas variantes locales. La pizza argentina tiene corteza gruesa, salsa de tomate, mucho queso y los más variados ingredientes por encima. Y queso. Es uno de los platos más comunes durante las reuniones con amigos. Es que tiene mucho queso, tanto en las casas como en los restaurantes y bares. A la pizza se puede acompañar con una cerveza fría. El locro es otro de los platos nacionales por excelencia. Se trata de una especie de sopa espesa y abundante, hecha de maíz, frijoles, patatas, calabaza y algún tipo de carne.
condimentos como el comino, laurel, ajo, perejil y otras hierbas. Su origen proviene del norte del país, donde se preparaba para pasar los inviernos fríos, allá en las montañas. Por supuesto, también tiene influencia de otros pueblos andinos que habitan la actual Bolivia, Colombia, Perú y Ecuador. La picada es un plato de entrada típico de este país, que incluye varios alimentos servidos en pequeñas cantidades. Es similar a las tapas españolas, pero con más parecido al antipasto italiano. Entre las versiones de su origen, una señala que surge de la palabra pickle, uno de los ingredientes infaltables en las primeras combinaciones que se hacían en el siglo XIX. Otra, que era costumbre reunirse a comerlas al mismo horario en el que repicaban las campanas de la iglesia al mediodía y al atardecer. Los diferentes ingredientes de una picada se pueden servir en platitos separados o bien en una bandeja grande, súper especial para esto, de madera o de metal, que puede ser ligera o tener distintos compartimientos. El bife de chorizo, qué vaina más buena se ve este plato. La carne juega un papel importante en la gastronomía argentina y cada corte tiene tradiciones e historia. El bife de chorizo es la carne más firme y más sabrosa del lomo y tiene una pequeña capa de grasa exterior que le aporta el toque necesario de ternura y sabor. Se asegura que fue popularizado por el restaurante La Cabaña, que abrió sus puertas en la ciudad de Buenos Aires en 1935. Desde allí se extendió a los boliches. ¿Qué es boliche? No sé qué es boliche, pero se extendió por todo el país, así como también se puede encontrar en las mesas familiares. Chipás o chipitas. El origen de este plato se remonta a la época en que el trigo no estaba presente en América del Sur y la yuca era el almidón más utilizado en la zona. En la época colonial, los jesuitas introdujeron la leche, los huevos y el queso a las tradiciones indígenas, que finalizaron la receta de la chipa o chipá. ¿Cómo se dice? No sé, chipá. Las tradicionales se hacen solo con queso, pero diferentes variedades pueden tener jamón u otros embutidos en su relleno. Puede utilizar queso parmesano solo o una combinación de quesos duros o semiduros. En Argentina, las chipás son preparadas básicamente como bollos de queso, horneados y son muy populares. Estos están hechos con harina de yuca. Como dato curioso, para la gente de Paraguay, las chipás representan el pan de cada día que se come junto con numerosas comidas principales o como un refrigerio. El matambre es un término original de Argentina. Hay consenso entre los historiadores en cuanto a su génesis en el siglo XIX, cuando se daba a los matarifes ese típico corte que no se exportaba, para que saciaran su apetito luego de una extensa jornada laboral. Matambre definió a la perfección el destino de ese corte de carne ubicado entre las costillas y el cuero del vacuno sacrificado. No está muy claro cuál fue el primer método de cocción para este corte, si directamente a las brasas o al recoldo en disco de arado o guisado en olla de hierro. Pero hoy en día su consumo común es a la parrilla o enrollado. El mate. El mate nace con las costumbres de los indígenas guaraníes que habitaban la zona que hoy conforman Paraguay y partes de Argentina, así como Uruguay y Brasil. Los guaraníes utilizaban las hojas del árbol de la yerba mate como bebida y también como moneda de intercambio con los otros pueblos. Para ellos, el árbol de la yerba mate era un regalo de los dioses. Luego los conquistadores españoles fueron quienes difundieron el consumo de esta bebida en el virreinato del Río de la Plata. Notaron que los guaraníes tenían más resistencia y energía luego de tomarla, y aprendieron así las virtudes de la yerba mate. Más tarde, los jesuitas
introdujeron el cultivo en sus misiones jesuíticas guaraníes y gracias a ellos la yerba mate se popularizó y comercializó. Tanta fue su influencia que la infusión se conocía en esos tiempos como el té de los jesuitas. Beber mate no distingue clases sociales, pero sí los agregados que se incluían al tomarlo y los objetos en los cuales se tomaban. Los aristócratas de aquellas épocas le agregaban leche, canela, crema, clavo de olor, para hacerlo más premium, así tú sabes, súper chévere. Asimismo, cuanto más elaborado y ostentoso era el recipiente del mate, que también se llama mate, más fino se consideraba. Así fue como el tomar mate se transformó en una tradición en Argentina, muy arraigada, que se mantiene aún hoy en día y se expande alrededor del mundo. Bueno, este fue mi top 10 de gastronomía argentina, parte 1. Nos estamos escuchando en el próximo video. Muchísimas gracias por estar allí. Yo soy María de los Ángeles y esto es Proyecto Top 10.